Bueno, ahora en esta segunda clase, en la primera clase vimos, bueno, lo que era el desarrollo de un fármaco, las distintas etapas, y empezamos a ver la variabilidad de respuestas a un fármaco. En esta parte vamos a ver lo que va en el área de estudio de la farmacogenómica y la farmacoepigenómica, ¿sí? Y bueno, yo les había pedido que lean sobre el caso de Emma, que bueno, fue muy conocido porque el influencer Santiago Maratea había hecho una campaña para recaudar 2 millones de dólares, que era lo que costaba el medicamento, y que era de manera urgente, porque lo tenía que recibir antes de que cumpla los 2 años. Entonces, la Emma tiene una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal. ¿Qué averiguaron qué es qué hace la enfermedad? Vamos a ver si participamos un poco. Como dice, es pensar en el nombre. Dice, bueno, atrofia, ¿sí? Muscular, es que, bueno, obviamente sucede algo en el control de los músculos, ¿sí? Es una enfermedad neuromuscular. En este caso es hereditaria, ¿sí? Nosotros tenemos acá, básicamente, bueno, es una neurona, una motoneurona, ¿sí? En el cual es un trastorno autosómico recesivo, es decir, está causado por la alteración, puede ser una ausencia o una mutación de este gen, ¿sí? El SMN1, localizado en esta región cromosómica, ¿sí? Que lo que va a provocar es la pérdida de la tonicidad muscular, porque hay una pérdida del control, ¿sí? En la fibra muscular, la pérdida de el axón de la motoneurona. Entonces, hay distintos tipos de atrofia muscular espinal, y de acuerdo a eso creo que son 4 tipos, y va a variar en cuanto a la severidad. Hay algunos que tienen algún tipo de movilidad, otros que dependen, ya dependen de una silla de ruedas. Hay algunos que tienen una esperanza de vida muy corta, ¿sí? ¿Averiguaron algo más del trastorno? Que la de tipo uno es la más general y es la más, sería la que causa que no puedan llegar a los 2 años de vida los chicos, Ujú. que se da por generalmente en los niños siempre. Al Bien, comienzo sería de... la más severa. Bien. Entonces, ¿cuál era como la polémica y también la manera de abordar la farmacogenómica que llegó a conocimiento de todos nosotros sin saberlo así de una manera pública, ¿sí? Que es porque el medicamento sale 2 millones de dólares y es considerado popularmente como el más caro del mundo. Está producido por el laboratorio sueco Novartis, ¿sí? Y se llama Zolgensma. ¿Por qué el medicamento sale tan caro y qué es lo que hace el medicamento? El medicamento es parte de lo que es una terapia genética que Ujú. introduce dentro de la célula una corrección, o sea, dentro donde está el gen mutado, una copia normal para que se revierta el daño que produce la enfermedad. Por eso la importancia de hacerlo antes de los 2 años, antes de que llegue la parte más grave de la enfermedad. Bien. ¿Y cómo llegan ellos a concluir que es hasta los 2 años? ¿Cómo piensan que llega? Por el, por el avance de la enfermedad. Claro, y también por ensayos clínicos, porque ven que hay una mayor tasa de éxito en niños que recibieron mayores dosis hasta antes de los 2 años que en nenes que recibieron dosis en edades posteriores, ¿sí? Em, entonces, es también un abordaje, había una diana terapéutica en este caso,
es el gen, ¿sí? Y se creó un fármaco. El fármaco en este caso viene un biofármaco, ¿por qué? Porque se usa la biotecnología, en este caso la terapia génica en forma de los virus, de un carrier, de un transportador que va a llevar, va el gen, una copia, va a expresar el gen, el SMN, ¿sí? Suplatando para producir la cantidad suficiente de esta proteína, ¿sí? Y poder provocar los cambios necesarios en el genoma y revertir eh, el fenotipo que produce la AME. Entonces, ¿qué, pero esto es una medicina que se da, onda, agarran la terapia génica de la heladera, del freezer y se la inyectan a Emma, o se necesitó hacer algo más, alguna etapa previa. Eso es parte de lo que se habló cuando Maratea explicaba por qué es tan caro el medicamento. Se tuvieron que hacer muchos ensayos previos en animales para que se vea que en el animal primero se ve el efecto de mejora para después poder pasar, como habíamos visto en la clase pasada, las etapas a la etapa en persona, que para conseguir justamente con una enfermedad tan grave no habrá sido nada fácil conseguir los permisos. Exactamente. Y al ser algo que modifica parte de un fenotipo de un ADN, no es que te está modificando cualquier cosa, modifica algo muy importante en el organismo. Bien, y hay algo que antes, cuando, bueno, lograron recaudar el dinero, lo primero que se hizo es, bueno, ellos hicieron el pago, es enviarle una muestra de sangre de Emma antes de la aplicación del el medicamento. Eso es básicamente lo que sería una medicina personalizada, ¿sí? En base al perfil de Emma, ¿sí? Se debe haber adecuado la terapia génica de Zolgensma, ¿sí? Entonces también por eso es lo que incrementan los costos, ¿sí? No debe ser la misma Zolgensma, además de que todavía todo es muy incipiente, porque creo que después había otra nena que también solicitaba como la misma campaña o el mismo monto para recibir también el mismo tratamiento, ¿sí? Entonces es necesario como hacer un screening, ¿sí? De el genoma de la persona que necesita ese fármaco. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver la clase de hoy en distintos niveles. Bien, entonces, resumiendo lo que habíamos visto en cuanto a la variabilidad de la respuesta al fármaco, ¿sí? Las variables pueden ser, bueno, en cuanto a la calidad, las características físico-químicas, farmacocinética y farmacodinámica, los tipos de excipientes utilizados. ¿Qué eran los excipientes, se acuerdan? Teníamos el fármaco, que era... Se agregan para, Sí, los son componentes. componentes que se agrega al principio activo para vehiculizarlo, ya sea intravenoso, comprimido, jarabe, etc. Bien, ¿sí? La posología, la vía de administración, la interacción con otros fármacos. Habíamos visto en detalle algunas de las características que pueden tener el paciente, ¿sí? Como la etnia, el embarazo, las interacciones farmacológicas, la edad, ¿sí? Que todo esto también variaban de acuerdo a factores genéticos, a factores epigenéticos, fisiológicos, patológicos, a efectos psicológicos, como por ejemplo el efecto placebo. También hay una intervención del ambiente en cuanto a la dieta, el consumo de café, de determinados productos de la dieta alimenticia.
la ingesta de alcohol, el humo de cigarrillos y otros agentes contaminantes, ¿sí? Entonces, vamos a repasar algunas generalidades, bueno, yo como para dejar homogéneo el, el campo, para hablar después de los términos de farmacogenómica, ¿sí? Para refrescarnos un poco. Bueno, el gen es la unidad básica de la herencia, es lo que se va a transmitir. Hay aproximadamente 20.000 genes hasta el día de hoy, organizados en cromosomas, ¿sí? Esos cromosomas en la etapa están, bueno, condensados y organizados en el núcleo de las células eucariotas. Los alelos son las formas alternativas que tiene un gen que codifica para una característica común, y el locus es la posición fija en un cromosoma que determina la posición de un gen o de un marcador. ¿Bien? El genotipo es el contenido, genoma específico de un individuo en forma de ADN. El fenotipo es el resultado de la interacción del genoma con el medio ambiente, es la expresión visible. Y el ambiente es todo aquello que rodea y modifica el ser vivo. Entonces, después la mutación, bueno, los cambios en la secuencia en el ADN, que van a aparecer como resultados de errores en la copia del ADN durante la división celular. Pueden ser también por exposiciones a factores externos como radiaciones o sustancias químicas. Y a lo largo de nuestra vida se acumulan muchas mutaciones, ¿sí? Dentro de nuestras células, pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de reconocerlas y repararlas. Sin embargo, algunas de estas mutaciones escapan del proceso de reparación. Pueden ocurrir en las células sexuales, y esas son las que se transmiten a la descendencia, o pueden ocurrir en las células somáticas del cuerpo y no se pasan a los hijos, por ejemplo, en el caso de los cánceres. Los polimorfismos se refiere a la aparición de dos o más fenotipos genéticamente determinados en una determinada población, ¿sí? Todos tenemos polimorfismos, ¿sí? Promueve la diversidad y persiste a lo largo de muchas generaciones, porque ninguna forma única tiene una ventaja o una desventaja general sobre las demás en términos de selección natural. Es lo que le va a proveer la fuente de variabilidad sobre la cual va a actuar la selección natural en términos evolutivos, ¿sí? Entonces, es sobre esto sobre lo que va a estudiar básicamente los campos de las ómicas, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, en las poblaciones en general, en su dinámica van a actuar, bueno, las relaciones de parentesco, que van a determinar las frecuencias génicas y la variabilidad genética, ¿sí? Somos 99% iguales con un 1% de diversidad génica. Sobre esa variabilidad van a actuar factores microevolutivos como la selección natural, la migración, la mutación y la deriva génica, ¿sí? Todo esto obviamente en un ciclo de interacción. Entonces, el genoma humano es el conjunto de instrucciones genéticas de un organismo que se encuentra en una célula. Es todo el ADN presente en una célula. En el ser humano, el genoma consiste en 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo, ¿sí? Y así como un pequeño cromosoma que se encuentra en las mitocondrias de las células circular. Cada conjunto de 23 cromosomas contiene aproximadamente 3.1 mil millones de bases de la secuencia de ADN, y esto este conocimiento se llegó a partir de un proyecto conocido como el Proyecto Genoma Humano, que fue un proyecto internacional que es de un consorcio que mapeó y secuenció todos los genes humanos, y que fue anunciado en 1990 y que terminó a principios del 2000, y los resultados están disponibles a libre disposición de investigadores en los cuales estén interesados en determinadas secuencias. Después voy a contarles una anécdota de este proyecto.
Entonces, farmacogenética, vamos a empezar con farmacogenética y farmacogenómica. La farmacogenética va a comprender el estudio del efecto de la variabilidad genética de un individuo en su respuesta a determinados fármacos. ¿Sí? Puede estar determinada por factores endógenos y por factores exógenos. Factores endógenos va a ser la base genética, el sexo, la edad, ¿sí? Y factores endógenos, el ambiente, la dieta y los medicamentos. Y básicamente lo que venimos hablando. Y lo que va a influir en la eficacia del tratamiento. La farmacogenómica, en cambio, va a estudiar las bases moleculares y genéticas de las enfermedades, pero con el objetivo de desarrollar nuevas vías de tratamiento. Entre la farmacogenómica y la farmacogenética hay una interacción constante, o sea, no son excluyentes las dos, ni son limitadas en su definición, ¿sí? La farmacogenómica se va a valer de la farmacología, de la variación genética individual, de esa que hablaba la farmacogenética, de la secuencia del ADN y del ARN mediante los estudios de asociación genómica, ¿sí? Para estudiar esa variabilidad de respuesta al fármaco que tiene esa base genética, ¿sí? Y que puede estar orientada al estudio de enfermedades, ¿sí? Y así abordar tratamientos individualizados. Entonces, esto puede contribuir a la eficacia y a disminuir la toxicidad, ¿sí? de los fármacos propuestos o desarrollados. Entonces, ahora no sé si ustedes en farmacia y en bioquímica habrán visto que está como de moda las ómicas, ¿sí? La genómica, la transcriptómica, la epigenómica, la proteómica, todo, la metabolómica, todo, como que cada subdisciplina que vemos en biología puntualmente tiene como una ómica, ¿sí? Entonces, hace referencias a estas disciplinas que estudian los productos de la expresión de los genes, ¿sí? Y estas generalmente van de buscar, el objetivo es buscar, puede ser un solo marcador, biomarcador, o una sola, como una disposición particular de marcadores, y evaluar la interacción de esos marcadores, ¿sí? Que lleven a tratamientos individualizados, ¿sí? Porque lo que no se pueda observar a nivel del a nivel del ADN puede expresarse a nivel a nivel proteico, a nivel de los transcriptos, ¿sí? O a nivel del metabolismo. Entonces son varios los niveles que se consideran y hoy en día son mucho más valiosos los análisis o los metaanálisis en los cuales uno hacen estos estudios de interacción para identificar varios biomarcadores involucrados, ¿sí? Y no solamente una diana o un biomarcador de interés, ¿sí? De estos estudios en los cuales se analizan varios, uno puede llegar así a identificar uno y apuntalar, ¿sí? Tu trabajo o tu investigación, ¿sí? Pero primero es necesario todo este background, este antecedente, ¿sí? Entonces, la ingeniería genética y la biología molecular, más la variabilidad de la respuesta al fármaco, hicieron que la farmacogenómica sea muy importante en la investigación farmacológica, ¿sí? Entonces, la variabilidad genética humana ha sido estudiada en el campo de la ingeniería genética y la biología molecular, en términos, por ejemplo, del proyecto Genoma Humano, como lo vimos anteriormente, que se publicó en las dos grandes revistas
científicas con mayor impact factor, factor de impacto como Nature y Science al mismo tiempo. Si bien es un mismo proyecto, venían de dos universidades distintas, era una competencia por publicar, y en una, el genoma del humano que estudiaron es de uno de los que financió el proyecto, ¿sí? Así que bueno, eso también condiciona a las investigaciones, la financiación y la competencia, obviamente, en las publicaciones. Luego también está el proyecto 1000 Genomas, que estudia la variabilidad a lo largo de los continentes, ¿sí? El proyecto International HapMap, que estudia, bueno, los haplotipos a partir de los polimorfismos, y los estudios de asociación de Genome-Wide Association Studies, que estudia la detección de los polimorfismos, ¿sí? Generalmente polimorfismo de cambio de un solo nucleótido que se llaman SNP, que son generalmente los más estudiados a nivel de variación poblacional, ¿sí? Entonces, a partir de estos estudios se establece, bueno, que hay lo que habíamos hablado, alrededor de 20.000 genes codificantes, de más de 148 millones de SNPs, de polimorfismo de un solo nucleótido, que son la materia de los cuales de estos estudios de asociación, y más de 4 millones de variantes estructurales, ¿sí? Ya sea inserciones, deleciones, duplicaciones, translocaciones, diferentes rearreglos cromosómicos. Que estos son los insumos para la individualización de la farmacoterapia y de los modelos predictivos para el desarrollo, por ejemplo, en este caso, de las primeras 35 guías clínicas de farmacogenómica, ¿sí? Entonces, pero el concepto de la farmacogenómica, perdón, ahí está ladrando el perrito. El concepto de la farmacogenómica no es algo que surgió en el siglo XXI o recientemente, sino que ya por 1892, William Osgood dijo que si no fuera por la gran variabilidad entre los pacientes, la medicina podría ser considerada como una ciencia y no un arte. Y también Claude Bernard, no sé si ustedes, bueno, por ejemplo, yo en fisiología lo estudié, para estudiar principalmente el medio, sostenía que la excesiva complejidad de los procesos fisiológicos y organismos donde se observan imponen el respeto a la idea de que no hay dos pacientes iguales, ¿sí? Entonces, la variabilidad no es un problema nuevo y que es necesario individualizar los tratamientos. Entonces, ahora pensamos, busqué en el buscador del PubMed, ¿sí? Farmacogenómica, y podemos ver acá que recién ahí, a partir de los 2000, cómo se incrementa la curva de los trabajos relacionados, y si ponemos farmacogenómica y cardiovascular, no hay ni 3000 resultados, ¿sí? Todos polarizados en los últimos años. Entonces, es un campo de estudio de reciente estudio, porque yo pienso, ¿no? Lo que pensaba, individualizar los tratamientos con la cantidad de personas que somos, decía, debe ser muy costoso y debería ser algo que, o sea, la lógica de mi pensamiento era algo a lo cual la industria farmacéutica no apuntaría, por lógica, porque sería hacer algo más masivo, eh, más general, eh, menos costoso. Pero la realidad es que no, porque el objetivo es uno de los grandes objetivos de la industria farmacéutica del día de hoy, es una medicina personalizada. Entonces,
farmacogenómica generalmente se asocia con este concepto de medicina personalizada, que es justo, bueno, lo que pasó con Emma, ¿sí? Que si bien, por ejemplo, en la medicina, que leí no me acuerdo el nombre ahora del remedio, necesita una etapa previa, ¿sí? Que es de detección, de diagnóstico, de unos análisis para ver si hay de un perfilamiento de la droga antes de su implementación en, en EMA, ¿sí? Entonces, el objetivo más ambicioso de la farmacogenómica es poder definir el tratamiento farmacológico personalizado según el perfil genético de cada paciente. ¿Sí? El hallazgo de nuevos biomarcadores genéticos de susceptibilidad y respuestas a medicamentos pone a disposición de los profesionales de la salud herramientas para tomar decisiones informadas al mejor tratamiento en un paciente determinado, posologías adversas, evitar reacciones adversas, desarrollar nuevas drogas según el perfil genético metabólico de los pacientes, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo en cuenta la materia, apuntaré algunos de los ejemplos o algunos de los conocimientos de farmacogenómica y farmacoepigenética a cardiovascular. Entonces, el campo de la farmacogenética cardiovascular, que hay muchísimos menos estudios, van a estar referidos al estudio de identificación de marcadores genómicos que estén asociados a la variabilidad en la respuesta cardiovascular, ¿sí? A determinados medicamentos, a los resultados relacionados con medicamentos cardiovasculares o a eventos adversos relacionados con esos medicamentos, ¿sí? En este proceso de estudios, por ejemplo, de un estudio de PJX, es farmacogenómica abreviada, ¿sí? Cardiovascular es un proceso de varias etapas. Los dos factores más importantes que debemos considerar en un estudio es el rasgo o estado de la enfermedad y la respuesta del fármaco. Entonces lo que hice es buscar, me pareció interesante ver qué se considera dentro de un diseño de un estudio de farmacogenómica cardiovascular, ¿sí? Como ya vimos también, las distintas etapas de la fase de desarrollo de un fármaco, que son similares, estos estudios deberían estar involucrados, ¿sí? Correlacionarse con lo que vimos la clase pasada, ¿sí? En un protocolo básico, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es detectar el fenotipo. ¿Cuál es el fenotipo que yo sobre el cual voy a trabajar? ¿Sí? Un rasgo, una enfermedad cardiovascular, un fármaco cardiovascular o la respuesta del fármaco. A ver, a lo largo de la materia, ¿podrían darme algún ejemplo de rasgo o enfermedad cardiovascular? Por ejemplo, que estaría bueno hacer un estudio de farmacogenómica. La hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar. Bien. Entonces, el tipo de estudio sería un estudio existente o un nuevo estudio. Bueno, pongamos que sea un nuevo estudio que estamos por ver. Hay estudios al respecto, pero no sé si no sé la profundidad de ellos. Bien, bueno, Respecto al podemos elegir. Claro. Bueno, esto también, esos tipos de estudios que bueno, vas a elegir si es retrospectivo o prospectivo, si va a ser un ensayo clínico, si vas a probar algo, o si va a ser solo observacional, que sean pacientes que ya están con una droga y vos solamente observes el fenómeno de esa droga sin interceder. Eso es observacional. O si
realices algunos análisis posteriores, por ejemplo, de estudios de asociación con los GWAS o de algún gen candidato. De ADN, por ejemplo, de la hipercolesterolemia, si ya hay muestras de ADN existentes o si es necesario recolectar nuevas muestras. ¿Sí? Si el estudio poblacional, si, como decías, hipercolesterolemia familiar, solo de una familia, de varias, de qué zona, de varias zonas, provincias, otras comorbilidades, si esa familia tiene, no sé, obesidad, fuma, problemas respiratorios, ¿sí? Y otras exposiciones, ¿sí? El poder de cálculo, esto generalmente se hace con software, que te calcula, bueno, el tamaño de la muestra mínima, el efecto de la muestra y la menor frecuencia alélica. La replicación, bueno, la replicación directa, la validación en un fármaco similar, la validación en otra enfermedad similar del mismo estadio y la validación en otra etnia. O sea, esto no quiere decir que todo se tenga que cumplir, ¿no? Se puede, de acuerdo al diseño de tu estudio, vas a tomar las variables que consideres. Y en los análisis estadísticos, bueno, también los distintos tipos según las variables y el tipo de variables a considerar. Entonces, bueno, vamos a ver el fenotipo puntualmente. Por ejemplo, un fenotipo cardiovascular, la respuesta de la presión, teníamos bueno, los distintos rasgos o estados de la enfermedad. Cambios en la presión sanguínea en pacientes hipertensivos, fibrilación atrial, la hipercolesterolemia, por ejemplo, que había mencionado su compañera, intervención coronaria percutánea, hipertensión o hipertensión, y estos son los fenotipos, ¿sí? Los fármacos cardiovasculares, hay algunos no sé si están bien traducidos, y la respuesta a ese fármaco. Las respuestas generalmente van a ser evaluadas el post versus, o sea, los resultados post-tratamientos versus pre-tratamientos, ¿sí? Y si no, cómo son las diferencias en los resultados en los pacientes tratados y en los pacientes no tratados, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar a alguna pregunta hasta ahí sobre farmacogenómica y farmacogenética. ¿Ha quedado claro que es todo lo que es genoma Sí, sí, quedó codificante? claro. Bien, genoma codificante, ¿sí? Y que el objetivo es buscar dianas terapéuticas para la personalización, ¿sí? De terapias, de terapias para enfermedades. Entonces ahora vamos a ir a la epigenética. La epigenética van a ser los estudios de los cambios hereditarios de los genes y la expresión génica, pero que no tienen que ver con la variación de los nucleótidos del ADN, ¿sí? Están por fuera. Y hay 3 tipos de variaciones epigenéticas que van a alterar el control de esa expresión génica, que son la metilación del ADN genómico, ¿sí? La regulación de ARNs no codificantes y la modificación de proteínas histonas. Estos factores extrínsecos hacen que puedan modular la transcripción de los genes, ¿sí? Y es muy importante que tengan en cuenta que las regiones codificantes de los genes no cambian, ¿sí? Lo que cambian son lo que está alrededor. En la genética lo que cambian son las regiones codificantes, ¿sí? Pueden diferir entre tejidos e individuos y también de acuerdo al tiempo, al envejecimiento, a interacciones ambientales o enfermedades. Por ejemplo, la epigenética es el concepto
que vuelve a traer, que vuelve a validar la teoría de Lamarck. ¿Alguien se acuerda de la teoría de Lamarck? Que la vemos desde chicos, la de las jirafas, así, llamada mundanamente. ¿Cómo era la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos? ¿Qué decía las jirafas, Lamarck? ¿Qué pasaba con los cuellos de las jirafas? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo. ¿No? Que se alargaban por el hecho de que tenían que alcanzar eh, para alimentarse. Bueno, al final, Claro, que los cuellos se alargaban y que cada vez que se alargaban, bueno, la jirafa iba pasando ese alargamiento de cuello a su progenie, ¿sí? En cambio, Darwin decía que había jirafas con cuello más largo y con cuellos más cortos y que dependiendo el alcance, la disponibilidad de alimentos, sobrevivían las jirafas con cuello más largo y morían las de cuello corto y por eso se veían jirafas se reproducían mejor las jirafas de cuello más largo, ¿sí? Entonces así comienza a alargarse el cuello de las jirafas, de alguna manera, a prevalecer las jirafas con cuello largo. Entonces, él dice que había una herencia de los caracteres adquiridos, que todo lo que yo adquiera durante mi ciclo de vida lo puedo heredar a mi progenie. Entonces, durante años, eso se pensó que no, ¿sí? Que no hay manera. Pero con, por ejemplo, el accidente de las Torres Gemelas en el 2001 en Estados Unidos, se hizo un estudio que ahí cobra mucho interés, el estudio de los marcadores epigenéticos. Porque, ¿qué se observó? Que en mujeres embarazadas que habían tenido un seguimiento previo al atentado, luego del atentado tenían unos marcadores epigenéticos de estrés, ¿sí? En esos estudios, y que luego se los heredaron a sus hijos, ¿sí? Le heredaron determinadas marcas de estrés en el epigenoma de los hijos. Y eso se correlacionó con el evento del 11 de septiembre. Lo mismo pasa en algunos con estudios en sobrevivientes de guerras. Entonces hay como que sí hay cosas que uno adquiere durante el ciclo de vida y puede transmitírselo a su descendencia. Entonces, tenemos en claro lo que es la epigenética, entonces la farmacoepigenética va a estudiar el epigenoma, ¿sí? Tiene un papel fundamental en la programación de la expresión del genoma. Afecta la respuesta a los fármacos y pueden verse modificadas por variaciones epigenómicas, además de mutaciones o polimorfismo de nucleótidos, ¿sí? Los cambios epigenéticos actualmente se están considerando en la medicina clínica como complemento de las variaciones de nucleótidos a niveles de respuesta a fármacos. O sea, hoy en día todo lo que se consideraba no genómico o el que no esté en los genes o las regiones codificantes era considerado como ADN basura o lo que no era importante. Pero hoy en día está cobrando el mismo nivel de importancia que la parte codificante, ¿sí? Debido al papel modulatorio, ¿sí? Que tiene sobre la parte codificante. Esta nueva disciplina que emerge se va a llamar farmacoepigenética y se espera que desempeñe un papel crucial en la farmacología y la medicina clínica del futuro. Implica el estudio de los factores epigenéticos en la variación interpersonal de los fármacos, pero también en el descubrimiento de nuevos objetivos farmacológicos. Es decir, los dos términos, los dos campos de estudio que estamos viendo hoy, fármaco, genómica y epigenómica,
versan en términos similares, ¿no? Salvando, obvio, las grandes diferencias, que es observar la variabilidad de respuesta, la variabilidad interpersonal en base genética, la modulación, observar cuál es el origen de esa variabilidad en términos de modulación en las partes codificantes o no codificantes, y proponer nuevos objetivos farmacológicos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas variaciones en el epigenoma que podemos encontrar y su relación, por ejemplo, en fallas cardíacas? Entonces, uno de esos fenómenos epigenéticos son la modificación de histonas, ¿sí? No sé si ustedes vieron algo de, vamos a ver, someramente, ¿no? Las modificaciones epigenéticas. Por ejemplo, bueno, acá ustedes tenían un cromosoma, ¿sí? Que tiene la estructura de la cromatina, ¿sí? Y para formar, bueno, la estructura de la cromatina está el ADN, que se asocia a 4 proteínas que son las histonas, ¿sí? Para formar después todo lo que es la estructura más de orden superior. Y la epigenética y la modificación de histonas va a pasar por esto, por estas proteínas reguladoras, ¿sí? De la expresión génica. Entonces, hay determinados fenómenos o modificaciones, como la demetilación, la acetilación, la metilación, ¿sí? Determinadas reacciones por las cuales las colas de las histonas, ¿sí? Van a inducir determinados cambios. En el caso de, por ejemplo, la acetilación de las colas de las histonas por las histonas acetiltransferasa, es necesaria para la inducción de cambios hipertróficos en las células del músculo cardíaco por la fenilefrina, ¿sí? Y las histonas desacetilasas de clase 2, ¿sí? Ejercen efectos antihipertróficos, por lo que si ejercen efectos antihipertróficos van a controlar el tamaño de la célula muscular en múltiples niveles, por lo que es importante la regulación de la expresión génica de estas histonas para controlar el tamaño de estas células musculocardíacas, ¿sí? Que también las pueden hacer, obviamente, un target farmacológico. Otra modificación epigenética relacionada con fallas, otra modificación epigenética es la metilación del ADN, ¿sí? La mutilación del ADN ocurre principalmente en humanos, en humanos, en los pares de bases citosina-guanina, que también se conocen como los dinucleótidos CpG. Y aproximadamente el 70% de todos los CpG en humanos están metilados, ¿sí? Los CpG no metilados se encuentran en las regiones reguladoras 5' y se conocen como las islas y lotes CpG. Y estos tienen severas implicancias en lo que es regulación y no regulación de la expresión de los genes. La metilación de la citosina del ADN va a alterar la accesibilidad de los complejos de factores de transcripción a nivel local, y al igual que con la modificación de las histonas va a afectar la estructura de la cromatina a nivel regional y de todo el genoma. Entonces, la metilación del ADN controla la expresión génica. Como verán, los procesos epigenéticos generalmente, bueno, es una metilación, una acetilación, ¿sí? Entonces, una hipermetilación de los sitios CpG puede silenciar un gen, mientras que la hipometilación va a permitir la transcripción de ese gen. Se podría decir que la metilación es una modificación estable, ¿sí? Porque generalmente, bueno, por ejemplo, si se encuentra en el 70% de todos los CpG de humanos, y es hereditaria. Pero al mismo tiempo puede verse afectada por el medio ambiente. Vamos a los ejemplos de fallas, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares,
el gen proinflamatorio, el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, reduce la expresión de calcio, de la ATPasa calcio del retículo sarcoplásmico, al mejorar el estado de metilación de la región promotora de esta ATPasa, ¿sí? Y existen diferencias en los estados de metilación entre la miocardiopatía y los controles en tejido cardíaco humano. Identificaron 3 locis cuya metilación diferencial se correlaciona con la expresión génica alterada en diferentes muestras cardíacas, ¿sí? Todo esto es muy poco lo que, como les mostré, los estudios de fármaco, epigenémica y cardiovascular, que son bastante escasos. Y la última modificación epigenética son los microRNA, ¿sí? Los microRNA son moléculas de ARN de doble cadena corta, de alrededor de 20 pares de bases, que se originan a partir de precursores nucleares y citoplasmáticos más grandes y que van a actuar como reguladores de la expresión génica a nivel post-transcripcional. ¿Qué van a hacer? Se van a unir al ARN mensajero, ¿sí? Luego de que este se convierte en proteína, y van a bloquear, ¿sí? O silenciar de esta manera el complejo proteico. ¿Sí? Entonces, van a interferir en la traducción de los ARN mensajeros dirigidos, o se degradan o se silencian temporalmente. La regulación de los microRNA de la expresión de las proteínas es muy compleja porque varios microRNA pueden dirigirse al mismo gen y varios genes pueden ser el objetivo del mismo microRNA. Por eso es como bastante, como que todavía está en desarrollo los estudios en microRNA y todos están orientados a afinar, ¿sí? Los targets, las técnicas de manipulación y de silenciamiento con los microRNA, ¿sí? Para hacerlos cada vez más objetivo dirigidos, ¿sí? a determinada proteína. Y la investigación, se ha centrado principalmente en las 2 familias de microRNA en tejido cardíaco, que son el microRN1, 133, 208 y el 12. En el 208 es específico para el corazón, va a regular la hipertrofia de los cardiomiocitos, la fibrosis y la expresión de la cadena pesada de la miocina beta en respuesta al estrés y al hipotiroidismo, ¿sí? El estrés es un gran factor ambiental, ¿sí? Por lo tanto, un gran target de la epigenética que puede modular y que puede provocar marcas epigenéticas y por lo tanto modular el genoma. Y esta otra familia de microRNA que tiene numerosas funciones en el corazón, incluida la regulación de la morfogénesis cardíaca, la conducción eléctrica y el control del ciclo celular. Entonces, la farmacoepigenómica, ¿sí? Es un área de investigación que se refiere al estudio de los cambios del epigenoma en el desarrollo de alguna enfermedad y de cómo los agentes terapéuticos pueden revertir estas marcas epigenéticas aberrantes en este caso, generalmente, sí, porque es para lo cual se necesita una terapéutica, al atacar la maquinaria epigenética. Los efectos de los polimorfismos de todo el genoma en poblaciones que conducen a variaciones en la respuesta a los medicamentos, o sea, generalmente el target va a estar acá en los efectos de los polimorfismos, ¿sí? Las vías biológicas, diversas vías, la mayoría casi,
y los procesos celulares están bajo el impacto del estado del epigenoma, y los datos sobre la relación entre la respuesta a los medicamentos y las variaciones epigenómicas aún son escasas, como les venía mencionando, principalmente porque el epigenoma es muy variable entre individuos, porque todos estamos expuestos ¿a qué? A ambientes distintos, ¿sí? Entonces, es todo bastante variable. Bien. Acá se acuerdan los efectos de los polimorfismos. ¿Se acuerdan que ayer les hablé el efecto de la metabolización del etanol, que es diferencial en los asiáticos respecto a los europeos? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Que tenían una mutación en una enzima que se llamaba ALDH2. Bueno, esa mutación es un polimorfismo. ¿Por qué? Porque cambia un solo nucleótido. Y entonces también ese polimorfismo, en este caso asiático, podría ser blanco de alguna terapéutica en esas poblaciones. Entonces, la farmacología más la epigenética o la epigenómica, ¿sí? Bueno, también es válido para la farmacología más la genética o la genómica, va a dar la farmacoepigenética o la farmacoepigenómica, y hay distintas áreas de estudio, ¿sí? Como la terapia epigenética, en este caso, es el caso de eh, o una terapia génica. La terapia génica es en el caso de EMA, ¿sí? Y hay otras terapias epigenéticas. Por ejemplo, hay algunos abordajes en modelos de autismo, de desórdenes intelectuales, ¿sí? La epigenética o la genética en la farmacocinética, en la genética y la epigenética de las reacciones adversas a fármacos, en la medicina personalizada de la cual hablamos, en la adicción a drogas, ¿sí? Generalmente es muy importante en los perfiles en los tratamientos de rehabilitación, ¿sí? Y mucho también de la falla de los tratamientos de rehabilitación, eh, porque no se considera el perfil o no se hace una terapia personalizada de recuperación. También de los biomarcadores, lo que hablábamos en la parte de la genómica, de identificar biomarcadores en distintos niveles y no solo uno, y a ver las interacciones de esos biomarcadores, ¿sí? Y también en el plano de la resistencia a fármacos. Entonces, ahora me gustaría que me digan los conceptos principales que le quedaron de farmacogenómica y de farmacoepigenómica, ¿sí? Que me puedan decir brevemente de qué va cada disciplina. O sea, habrán notado que en todo momento les he remarcado la diferencia, que si bien parecen lo mismo, que si bien uno no presta atención, lee lo mismo, salvo por esta parte. ¿Cuál es su importancia? Reflexionen, por ejemplo, del el caso de Emma.
Bueno, empecemos. Vamos a tirar un puntapié. Bien, entonces, en la primera clase vimos todo lo que era fármaco, el desarrollo de un fármaco sintético, ¿sí? Típico, un compuesto típico, todo lo que implicaba. Desde el descubrimiento del compuesto, ¿sí? Que implicaba, bueno, la creación, la metodología, la eficacia, todo, desde Aviana hasta la selección, la optimización, todo el compuesto. Una vez que yo me quedaba ¿con cuántos aproximadamente, se acuerdan? Me quedaba con un solo compuesto al terminar la fase de descubrimiento del fármaco. No, me quedaba aproximadamente con 20, de 5 a 20 compuestos, ¿sí? Y de ahí pasaba al desarrollo preclínico. Preclínico, habíamos dicho que era todo lo que no sea humano, ¿sí? Que se desarrolla Personas. Eso bien. serían ratas de laboratorio y eso. Bien, que se desarrollen animales de laboratorio o a nivel in vitro, ensayos in vitro, ¿sí? En cultivos o en ensayos analíticos. ¿Ah? Entonces, ahí teníamos principalmente lo que es la medición, la farmacoseguridad, distintos tipos de análisis de seguridad, de toxicidad, farmacocinética, todo del compuesto. Bueno, ahí está, mi compuesto pasa. ¿Y ahora qué venía? La prueba en personas. Bien, la parte del desarrollo clínico. ¿Cuántas Selecciona un fases grupo, tenía? 4. 4. Bien. ¿Cuál era la más complicada? Como la crucial. A 3. La 3. Muy bien. Cuando yo tengo la 3, es donde yo puedo subir a los agentes reguladores, solicitar la patente, hacer todo el costo, la relación costo-beneficios, analizar si económicamente me es rentable seguir con el medicamento, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, tengo una droga. Bien, entonces, ahora esta droga quiero, cuando yo voy a probarla, en la etapa 4, que es la parte de postcomercialización y de análisis una vez ya en circulación, tengo una variabilidad de respuesta al fármaco, ¿sí? Esa variabilidad de respuesta se debe a distintos factores, como cuáles. Ambientales o personales. Bien, ambientales. ¿Se acuerdan los que vimos puntuales la clase pasada? Podía deberse a la edad, a la etnia, A la etnia. Embarazo. embarazo, muy bien, presencia de enfermedades, interacciones farmacológicas, Interacción con otros medicamentos. muy bien, ¿sí? Entonces, todo eso, esa variabilidad tiene una base genética, ¿sí? O epigenética, en la mayoría de los casos, por defecto. Entonces,
sea, en esta base genética de la variabilidad, en la base en esta base genética en la cual se produce la variabilidad de respuesta al fármaco, ¿cómo se denomina? Farmacogenética, ¿está? Así. Y la farmacogenómica va a ser cuando yo utilizo el genoma y su variabilidad, esa variabilidad, Para para, generar un fármaco. muy bien, para buscar targets y generar abordajes terapéuticos de determinadas enfermedades. Nosotros vimos algunos de cardiovascular. ¿Y a dónde actúan la farmacogenómica? ¿Cuáles son los targets? ¿Que los genes? La corrección de alguna transcripción incorrecta de alguna proteína, la parte genética. Bien, la parte codificante, ¿sí? La parte codificante que se codifica una proteína, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en el caso de EMA, que el gen que codifica la proteína es SMN, ¿sí? En el caso de la farmacoepigenómica, ¿sobre qué va a actuar? Y sobre los mecanismos epigenéticos. Bien, sobre las porciones, ¿sí? Sobre los factores externos de las regiones codificantes, ¿sí? Las regiones codificantes no van a cambiar, ¿sí? Esos factores externos son los que van a modular, que van a hacer que se silencien, que se transcriban o que no, ¿sí? No es que van a hacer que muten o que haya más o menos, ¿sí? O ¿Se sea, o entiende? sea, o sea, actuar sobre la porción reguladora del gen, o sobre una estructura reguladora que puede estar lejos también. Claro, por ejemplo, topológicamente, por ejemplo, en la modificación de histonas, por ejemplo, puede hacer una modificación que haga que la cromatina se ensamble de otra manera que permita la regulación de un bucle que justo involucra un gen que estaba relacionado con determinada enfermedad, ¿sí? A ese nivel, ¿sí? Pero no interfiere en la parte que codifica una proteína, o sea, no se va a producir la deleción de un nucleótido, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Acá es como silenciar o apagar o permitir, ¿sí? A través de estos procesos, de la acetilación, la demetilación, de... Eso se puede usar, profe, cuando tenés enfermedades o sea, tenés el epigen para enfermedades que sabes que se despiertan a cierta edad para buscar la manera de apagarlos, como el mal de Wilson. Sí, ese es el, el objetivo, digamos, de enfermedades que ya estén como avanzadas, ¿sí? O sea, o que uno ya haya cursado cierto tiempo con la enfermedad eh, y que brinde algún tipo de terapéutica. No te digo el 100%, pero sí que ayude a revertir, por ejemplo, en algunos síndromes con algún desorden intelectual, que uno nace con ese desorden. Entonces, a partir de una droga que tenga algunos targets
epigenéticos, atenuar o ya sea revertir esos desórdenes cognitivos, ¿sí? Pero ya que una vez que uno nace, no durante, antes de la gestación o durante o por ejemplo, como una medida preventiva en la madre, ¿tá? Yo vi que se usa mucho en el tratamiento de las leucemias o de otros tipos de cáncer también, para Sí, que no sí, sí. se... Sí, sí, es como bastante utilizado en el cáncer de mama, que es una manera también, bueno, de silenciar y de eh, los procesos metastásicos, la expresión de determinados factores proapoptóticos. Así que bueno, que alguna consulta, duda, tienen todo un campo nuevo de trabajo, así que tienen que considerar todo esto